Teño un só soño, seguir soñando. Soñar coa liberdade, soñar coa xustiza, soñar coa igualdade, e oxalá hasta non tivera necesidade de soñalas. Esta frase de Martin Luther King resume a perfección este proxecto, Viñetas contra a desigualdade, un cómic realizado por 9 alumnos de segundo da ESO do Instituto Xunqueira II de Pontevedra e que busca darlle voz a aqueles científicos que foron discriminados ao longo da historia. La idea del proyecto nace a raíz de visibilizar el papel que ha tenido tanto personajes históricos como científicos en la ciencia. El problema es que la ciencia que nos suelen vender es siempre ciencia en masculino y nosotros lo que queremos mostrar es cómo la desigualdad tiene muchas caras. Hemos readaptado al cómic tanto casos de científicos o científicas que han sufrido discriminación por un montón de casos. La idea del proyecto es precisamente esa, visibilizar que la discriminación no es solo siempre contra las mujeres, que también, sino que también hay discriminación contra homosexuales, contra gente que piensa de manera diferente, contra gente que tiene una ideología diferente. Entonces, lo que pretendemos con este trabajo es recoger las múltiples caras que tiene la discriminación. Hipatia de Alejandría, Emmy Noether, Alan Turing, Rosalind Franklin e Katherine Johnson. As súas historias impresionaron a estes alumnos e con este cómic eles intentaron que non quedasen no esquecemento. Un poco la idea que teníamos era pues cada uno mostrar su personalidad y reivindicar un poco la discriminación que sufriera cada uno de los personajes que elegimos. Por ejemplo, había uno de Hipatia de Alejandría que a los que le hicieron pues le gustaba mucho el estilo del manga y tal, entonces en los dibujos se puede ver como son dibujos japoneses y esos rasgos. Por ejemplo, yo y mi compañera lo hicimos de Alan Turing porque fue discriminado no por su género, sino por su orientación sexual. En cambio, lo hicimos más en formato libro porque nos gusta más ese formato. Entonces, reunimos nuestra personalidad y luego también en qué personajes y cómo fueron discriminados para sacarlos a la luz. Y no solo mujeres, sino también hombres. E a pesares da súa corta idade, sen dúbida con este proxecto dan unha lección de vida. Sí, es muy novedoso, además de que aprendes un montón sobre lo que hicieron. Por ejemplo, yo no sabía que era la foto 51 y ahora pues sé bastante. Si no, aprendes a pues ser como más persona, cómo sufre lo que le pasó a esta gente y pues también aprendes más sobre personas que no se dieron a conocer por algún motivo. Todos aprendimos a ser mejores personas, a no discriminar a nadie ni por su género, ni por su orientación sexual, ni por su color de piel, porque todos somos iguales, somos hechos de carne y hueso, todos tenemos sentimientos y podemos tener distintas formas de pensar, pero que la nuestra no afecte a la forma de ser de la otra. Que hay que tener respeto, sabes, cada uno. Un aprendizaxe para os alumnos e tamén para o profesor. La verdad fue una experiencia fantástica. Este tipo de trabajos además te ayudan a conectar con ellos de otra manera que en clase muchas veces no pueden. Y es una pena porque son todo gente fantástica y merece mucho la pena invertir en este tipo de actividades que te permite conectar con ellos y descubrir que en el fondo siempre son buenas personas, siempre tienen cosas que aportar. Y vamos, que son gente fantástica y estoy muy honrado de poder haber trabajado con ellos de esta manera. Es, la verdad, un verdadero lujo. Quedadevos coas súas caras, porque este é soamente o primeiro de outros moitos proxectos que están por vir e que buscarán que estas historias non se volvan a repetir.